estamos de nuevo con un nuevo vídeo. En esta ocasión disfrutaremos de los bellos paisajes que tienen las cuencas mineras de nuestra provincia de Asturias. A lo largo de nuestro camino iremos dejando atrás antiguos pozos mineros que por desgracia han ido cerrando a lo largo de los años, perdiéndose puestos de trabajo y dejando estas comarcas desindustrializadas. Las mineras asturianas se localizan en los valles centrales que unen la cordillera cantábrica. Estos son los valles del río Nalón y el río Caudal. La primera cuenca a visitar será la cuenca del río Nalón, donde iremos dejando a nuestro paso el Pozo María Luisa y el Pozo Sotón. Este último pozo, tras su cierre, se convirtió en uno de los reclamos turísticos más originales de España. En él podrás realizar una visita de lo más real posible, visitando donde los mineros pasaban su día a día. Si os animáis, os puedo decir que no os defraudará la visita y lo recordaréis por siempre. Tras dejar atrás estos dos pozos en los cuales tuve la suerte de trabajar, continuamos hacia la localidad de Sotrondio. A la entrada de Sotrondio giramos a la derecha, donde cogeremos la carretera que nos cruzará a la otra cuenca, la cuenca del Caudal. Esta carretera estrecha va atravesando pequeños y pintorescos pueblos que vamos dejando a nuestro paso. Dirección al Alto de la Colladiella, donde haremos una visita al bonito área recreativo del mismo nombre. Área muy bonito donde poder estar tranquilo y disfrutar del día en plena naturaleza. Este alto y área recreativa se encuentran en el concejo de Mieres, concejo que ya pertenece a la cuenca del río Caudal.
La Colladiella pertenece a la parroquia d'Urbiés, en el concejo de Mieres. Es un lugar repleto de historia. Una muestra de ello es el monumento al minero creado en 1972. Representa a dos mineros abrazados, símbolo de la solidaridad existente en la profesión. Bajo el monumento se encuentra la explanada La Bocamina, de la antigua mina de la Colladiella. Hoy en día, área recreativa, en la que aún se pueden ver distintas máquinas usadas en la extracción del carbón. Tras esta visita a este bonito área recreativo, seguimos ruta en dirección a Mieres. Si os apetece visitar la zona, aquí a la derecha tenéis el Hotel Rural Casa Migio, donde no os defraudará su cocina. Dirección a Turón y dejamos atrás el pueblo de Urbiés. Seguimos camino visitando en esta ocasión otro lugar con mucha historia, el Pozo Fortuna. Es un lugar con mucha historia, así que si podéis pararos, visitarlo, que lo recordaréis siempre. Dejamos atrás otro pozo minero, el Pozo Santa Bárbara, pozo cerrado entre los años 1994 y 1995. Actualmente, parte
de sus instalaciones funcionan como centro cultural. Este pozo pertenece al patrimonio histórico español. Ahora dejamos a nuestra izquierda el Pozo Figaredo, pozo que cesó su actividad en el año 2007. Esta mina llegó a tener más de 1.600 empleados. En la actualidad, en estas dos cuencas mineras por las que circulamos hoy, solo queda un pozo abierto, al cual le quedan los días contados. Pronto será otro recuerdo, igual que los pozos por los que pasamos en el día de hoy. Y hasta aquí esta pequeña ruta que nos hizo recordar el pasado minero en la provincia de Asturias. Así que si os ha gustado el vídeo, me dejéis un like o un comentario para saber qué os ha parecido el mismo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.